Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. El Señor les continúe bendiciendo hasta ahora que lo ha hecho hasta el día de hoy. Sus bendiciones para con ustedes. Esperamos que así siga. Vamos a entrar al consejo de la palabra. Le pido que ubique su Biblia en Mateo capítulo 24, verso 1. Vamos a leer nomás como introducción ese versículo, unos versículos de ahí, pero ya vamos a continuar con lo que es el estudio de esta noche. Ubíquese ahí, Mateo 24, verso 1. Pero vamos a orar antes que... Ahí está. Ya está. Entonces, vamos a orar antes que nada, mis hermanos, ya que se ubicaron ahí en Mateo capítulo 24, verso 1. Vamos a continuar un poco lo que el pastor habló el domingo pasado acerca de los engaños del enemigo, ¿verdad? Él habló un poco de eso el domingo pasado, acerca de cómo el enemigo trabaja. Vamos a dar un poquito de continuación a eso, pero vamos a ir a verlo desde otro ángulo, donde el enemigo ha tenido, desafortunadamente para la iglesia, un gran acierto. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo el enemigo ha logrado penetrar la iglesia a través del engaño. Amén. Entonces, vamos a ver un poco de eso, pero vamos a orar antes que nada para que el Espíritu Santo sea bendiciéndonos en esta noche. Incline su rostro, por favor, y oremos para que el Espíritu Santo nos pueda bendecir. Señor Dios Todopoderoso, que estás en gloria, eterno gran yo soy. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, bajo la unción y bajo la gracia, la dirección de tu Santo Espíritu, nos disponemos en esta hora, Señor, a recibir el consejo de tu santa, bendita y poderosa palabra. Te ruego y te suplico, Señor, que nos bendigas, Espíritu Santo, que nos continúes bendiciendo con tu presencia, pero sobre todo también que nos bendigas con tu palabra que se va a hacer expuesta esta noche, Señor. Te rogamos y te pedimos, Señor, que esta palabra no tenga ningún estorbo para que llegue a los corazones de quien la vaya a escuchar. Bendito Dios Todopoderoso, y que haga el efecto que tenga que hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones. Señor, que salgamos edificados a través de tu palabra. Si alguien ya ha escuchado este tema que se va a exponer, que lo pueda retroalimentar, y si no, pues que sea de bendición por primera vez para su vida. Gracias te damos, Señor, por este día que nos permite estar aquí en tu casa de oración para alabarte, bendecirte, glorificarte, exaltarte, reconocer tu grandeza, majestad y poder, darte gracias, Señor, por todas y cada una de las bendiciones que nos has otorgado, especialmente gracias por la salvación que nos diste, Señor, a través de tu muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Bendecimos, alabamos, glorificamos y exaltamos tu santo nombre, Señor Jesucristo. Gracias por haber enviado a tu Santo Espíritu a estar con nosotros siempre, Señor, para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Espíritu de Dios, gracias porque nos das iluminación de tu palabra para poder entenderla y comprenderla y así crecer en nuestra vida espiritual, Señor, hasta alcanzar la meta de la salvación. Gracias te damos en esta noche, bendecimos tu nombre, y mientras que esta palabra es expuesta, es predicada, enseñada, Señor, que haya convencimiento en el corazón, en el alma, en el espíritu, y que podamos entender la plenitud, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Muy bien, es posible, más bien voy a iniciar leyendo Mateo 24, dijimos Mateo 24, versículo 1, ¿verdad? Vamos a leer los versículos ahí nada más rapidito. Dice, cuando Jesús salió del templo y se acercaron a sus discípulos para mostrar los edificios del templo, respondiendo él les dijo, ¿ves todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad
que nadie os engañe. Fíjense la primera advertencia que hace Cristo el Señor. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. La primera señal y advertencia que hace el Señor Jesucristo es que nos cuidemos de no ser engañados. Se lo dijo a sus apóstoles hace 2000 años. Imagínense cómo están las cosas al día de hoy con el engaño del enemigo. ¿Ven? Cómo ha trabajado el enemigo para engañar a la iglesia del Señor. Quiero introducir esta enseñanza antes de todo con algo diciéndole, con esta ilustración. ¿Cómo usted puede identificar un billete de $100 falso de un original? ¿Cómo? ¿Por el papel? ¿Por qué más? ¿Por la línea? Hay una línea que se identifica. ¿Qué más? Revisándolo. Revisándolo. Profundamente. ¿Qué más? El color. Todo eso, ¿verdad? Hay muchas características de poder ver, ¿verdad? Pero la más segura manera de poder identificar un billete falso de un verdadero es que usted conozca a perfección el verdadero. ¿Digo bien? Usted, para poder identificar este billete es falso, tiene que conocer a perfección el billete verdadero. Asimismo, para conocer e identificar a los falsos maestros, a los falsos apóstoles, a los falsos profetas, usted tiene que identificar a los verdaderos, metiéndolos por el discernidor de la palabra. De esa manera. ¿Es posible engañar a los hijos de Dios con señales y prodigios? ¿Cómo identificar a los falsos maestros? Las falsas enseñanzas. ¿Cómo comprobar que estamos en la verdad? Porque abordar ese tema no es ni debe de ser un asunto de controversia, para controversia. Pero cuando el evangelio está, óigame bien, está en juego, cuando la verdad de la palabra está en juego, ¿sí? Cuando la verdad está en juego o amenazada, no nos queda otro lugar que no sea que el defender la verdad. Defender la verdad en la que hemos creído. Para que yo pueda identificar una falsa doctrina, tengo que conocer mi doctrina, mi enseñanza, en qué creo, en qué he creído, ¿sí? ¿En qué he creído? Si no conozco exactamente mi enseñanza, puedo ser fácil engañado por otros falsos maestros. Se puede ser engañado si no conozco verdaderamente lo que es la enseñanza y la doctrina a la cual yo he creído y la cual estoy siguiendo, ¿sí? Defender la verdad, independientemente, hay que defender la verdad de lo que eso implique. No es lo mismo que un maestro, un pastor o un ministro, óigame bien, como le quieran nombrar, pueda tener un error, porque todos podemos equivocarnos, llegar a tener un error, pero no es lo mismo que un ministro o alguien, un maestro, tenga un error y que alguien con mayor conocimiento le saque el error, a que un día alguien se pare en un púlpito y diga: tengo una nueva visión, Dios me ha dado una nueva visión que es contraria a la palabra. Cuidado con eso. Cuando ya sale gente que dice que Dios le ha revelado nuevas visiones y nuevas cosas y nuevos de otras cosas que aún todavía contradicen la Escritura, hay que pensarla si verdaderamente eso viene de Dios o no viene de Dios. Amén. Entonces, está escrito en la palabra de Dios, ¿es bueno o malo para el evangelio la confrontación de falsos ministros con sus doctrinas engañosas? El llamado primordial de todos los que han sido llamados por Cristo a servirle es proclamar la verdad de Dios, explicarla y aplicarla. La verdad de Dios escrita en su palabra. Pero es imposible hacer esto sin rebatir los errores que se le oponen. Desde el apóstol Pablo, cuando él estaba, ya tenía que confrontar falsos maestros, judaizantes, que querían judaizar a la iglesia, querían imponer la ley de Moisés. Ya desde ese tiempo ya había esto. Vamos a Tito
capítulo 1, verso 9, por favor. Vamos a ver si alcanzamos a ver mucha Biblia, si no se la voy a decir y a la nota y usted la lee en su casa, porque es demasiada Biblia para ver esto. Empezamos por Tito, capítulo 1, verso 9. Dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. El apóstol Pablo hablándole a quién? A Tito. Para convencer a los que contradicen. Ya había gente que contradecía las escrituras en aquel tiempo. Entonces vamos a ir viendo algunas características para que podamos identificar, óyeme bien, a los falsos ministros. Y digo ministros porque uso la palabra ministros porque ahí está encerrado maestros, pastores, evangelistas, profetas y apóstoles. Todos falsos, porque los hay. ¿Oye bien? Los hay. Entonces, vamos a ver qué características podemos nosotros identificar cuando yo estoy enfrente de alguien. Porque déjeme decirle algo. Usted puede oír a alguien muy elocuente para hablar, ¿sí? Muy bonito habla, ay, qué bonito habla ese siervo, ese loco. Pero si no es bíblico, de nada sirve. Aunque suena bonito. Si no es bíblico, aunque usted lo escuche muy bonito, no funciona. No es de Dios. Yo prefiero oír algo que no sea tan elocuente, pero que sea bíblico, a escuchar algo que sea muy elocuente, pero que no sea bíblico. Eso es lo que hay que aprender y eso es por lo que hay que orar la iglesia, para tener discernimiento espiritual, para poder discernir lo que escucho, lo que oigo, lo que me predican, lo que me enseñan. Si verdaderamente estoy ante una doctrina correcta, una enseñanza correcta, o no la estoy. Para eso hay que pedir, se necesita también el don del discernimiento espiritual, para poder discernir, pero más que nada conocer la palabra de Dios. Vamos a ver algunas características. Y yo dije al principio que el enemigo le ha funcionado muy bien esto, porque ha tenido mucho éxito en introducir a las iglesias falsos maestros, falsos ministros. Ha tenido mucho éxito en hacer eso. Entonces nosotros como iglesia necesitamos estar preparados para conocer las características que en un momento dado pudieran yo ver si estoy enfrente de un falso maestro o un falso predicador. De esa manera, ¿por qué razón debo de saber eso? Nada más ni nada menos, mis amados hermanos, porque está en juego la salvación. Nada más por eso. Porque si alguien logra desviarse de la verdad, el destino es el mismo que el que no conoce a Dios. Por eso es muy importante conocer la verdad. Porque yo puedo terminar, ¿sí?, yéndome por otro rumbo, que al final de cuentas no voy a llegar a donde quiero llegar. Y eso es importante, por eso conocer hoy en día esta cuestión. Nuestro Señor Jesucristo dijo que los verdaderos seguidores de sus discípulos serían conocidos ¿por qué? Por sus frutos. Por los frutos. No es por lo bonito que uno hable, no es por lo bonito que uno predique, enseñe, conozca, observe. Los frutos son los que más importan, ¿sí? Los frutos de esa persona. Vamos viendo las características rápidamente. Hay mucha Biblia, pero no vamos a alcanzar a verla toda. Si usted quiere anotar algo, le voy a dar algunas citas que las anote y usted las puede leer en su casa, porque no podemos ver toda la Biblia. Pero vamos a ver algunas características que nos ayuden a identificar cuando estoy enfrente de alguien que no es verdadero. Número 1, la primera es apariencia de gran espiritualidad y sabiduría divina. Apariencia de gran espiritualidad y sabiduría divina. Esta característica encabeza la lista porque creo que es una de las más sutiles utilizadas por estos engañadores. Los creyentes inmaduros siempre son impactados con la supuesta espiritualidad de estos líderes
y les llama mucho la atención que aparentan tener una relación con Dios que nadie puede alcanzar. Esa es una de las características. Ellos hacen sentir a la gente que ellos son los ungidos, que nadie puede alcanzar su nivel. Así hacen sentir a la gente. Quieren aparentar esa cuestión de unción. Esa es una de las características que debe ser. Vamos a 2 Corintios capítulo 11, versos 13 al 15. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Wow. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ya nos está advirtiendo la palabra. Es que lo más difícil mire, si alguien viniera, digamos, usted puede identificar rápido cuando le llega un testigo de Jehová o un mormón, o le llega de otra secta por ahí, rápido lo identifica, ¿verdad? Lo difícil es identificar a los falsos vestidos de cristianos. Esos son los más difíciles de detectar, porque todo parece ser que es como si lo fuera. Por eso dice la palabra que se visten como ministros de justicia. Entonces, esas características es lo primero que podemos ver. Ellos tienen una apariencia de gran espiritualidad, de gran conexión con Dios, de ser los ungidos, y hacen mucho alarde de todo eso. ¿Sí? De mucho alarde. Entonces, cuidado con eso. Está en esa. Vamos a la segunda característica. Luego dice, estas personas hablan de experiencias especiales con Dios y de nuevas revelaciones dadas solo a ellos. Ostentan una supuesta nueva forma de interpretar la Biblia de una manera mejor, y así atraen a los que convierten en su presa. Profesan ser fuentes de gran sabiduría y conocimiento. La verdadera meta de estos farsantes es la de su vanagloria. Desean ser reconocidos y tener un grupo de seguidores detrás de sí, por lo cual son llamados amadores de sí mismos. Se mueven en falsos milagros y señales, engañando a sus seguidores. ¿Oyó bien? Dijo el Señor Jesucristo que hasta ahí van a hacer ¿qué? Señales y prodigios también. Así que no se deje llevar por el hecho de que usted vea a alguien que por ahí hizo un milagro. Hay que discernirlo para ver de dónde viene, porque también el enemigo imita milagros. Segunda de Timoteo 3, versículo del 1 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso del 1 al 5. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuáles son los postreros días, hermanos? Los que estamos viviendo hoy. Estos son los postreros días. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros y vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Qué más? Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos ¿qué? Evita. ¿Ve todo cómo lo describe el apóstol Pablo? A estos evita. Por eso está toda la lista ahí de cuál es la apariencia que ellos iban a tener. Segunda característica, falta de temor y sumisión a la palabra. Es la segunda característica de un falso ministro. Falta de temor y sumisión a la palabra. La forma más directa para descubrir un falso ministro es su reacción al ser confrontado a la palabra de Dios. No respeta lo que la Biblia dice y la tuerce para poder acomodarla a su doctrina. Toman versos fuera de su contexto bíblico
para que la Biblia diga lo que ellos quieran que diga. No están dispuestos a escudriñar la Escritura porque para ellos su opinión es más importante que la Biblia, lo que la Biblia dice. Es difícil tratar con esa gente. Para que usted los saque de sus errores, cuando ya están arraigados en eso, es difícil sacarlos. Porque solamente lo que cuenta es su opinión, lo que ellos piensan, lo que ellos creen, lo que ellos entienden, no lo que la Biblia dice. Aún usted puede debatir quizás o compartir con alguien que tenga una doctrina arraigada en su corazón, y aunque le esté demostrando con la Biblia, como por ejemplo a un testigo de Jehová, usted le demuestra con la palabra de Dios, no lo saca de ahí, porque ya están arraigados, en su doctrina, y ellos creen que usted es el que está mal. Un versículo de la palabra no puede ser usado para anular a otro o para contradecir una enseñanza clara de la Escritura. Un buen ministro de la palabra armoniza todos los versos sobre un tema bíblico para llegar a una conclusión doctrinal sana y verdadera. No podemos agarrar un versículo bíblico y contradecir toda una enseñanza de la Biblia. No es bíblico. No se puede hacer eso, no se debe hacer eso. Por regla de hermenéutica no se debe hacer eso. Un solo versículo no puede contradecir toda una enseñanza. Y hay quienes así lo hacen. Toman un versículo y de ahí quieren hacer una doctrina. Es antibíblico. De esa manera. Tercera característica: falta de temor a Dios y a las potestades superiores. No temen a Dios. Falta del temor a Dios y a las potestades superiores. Los falsos ministros son muy rápidos para decir: el Señor me dijo, o Dios me reveló. Estos usan el nombre de Dios en vano y dicen recibir revelación directa de Dios mismo, aunque sus profecías no se cumplan ni estén de acuerdo con la palabra de Dios. Estos no cambian su rumbo y su comportamiento. Pero veamos qué dice Dios de acerca de estas personas que siempre hablan en el nombre de Dios cuando Dios no les mandó a hablar. Tengan mucho cuidado con eso. No se dejen impresionar que Dios dijo, Dios me dijo. Vamos a ver si se cumple lo que dijo Dios. Es verdad. Si no, no. Y mire, para los falsos que hablan en el nombre de Dios cuando Dios no les manda a hablar, mire lo que dice el Señor. Vaya de Deuteronomios capítulo 18, verso 20 y 22. Deuteronomios 18, verso 20 y 22. Dice lo que dice Dios de los falsos profetas que hablan en el nombre de Dios cuando Dios no les manda a hablar. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, está hablando Dios, a quien yo no le haya mandado a hablar o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta ¿qué? Morirá. Continuemos, 21. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? 22. Si el profeta hablare el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Pero dice que esos falsos profetas en el Antiguo Testamento, ¿cuál era su destino? Morir. Si esa ley no la aplicaran ahora para todos los que hablan en el nombre de Dios, cuánto funeral no habría, ¿verdad? Porque todavía hay mucha gente queriendo hablar en el nombre de Dios cuando Dios no les ha mandado a hablar. Hay que tener mucho cuidado. Mucho temor debe de haber en nuestro corazón. Hay que asegurarnos que verdaderamente Dios nos haya dado una palabra que hay que hablar. Asegurémonos que eso sea verdad. Porque si no, estamos en problemas. Estamos haciendo a Dios mentiroso. No porque lo sea, sino somos nosotros. Al hablar algo que Dios no mandó a hablar. Es muy delicado, hermano. Muy delicado hablar en el nombre de Dios cuando Dios no nos ha mandado a hablar. Mejor
Si usted tiene dudas de que si es Dios o no es Dios, mejor no hable. Guarde silencio. Y si va a hablar, asegúrese que sea Dios confirmándole lo que usted va a hablar, antes de que abramos la boca para no meternos en problemas. Y cuarta característica, uso de palabras impresionantes. ¿Oyó bien? Esa gente usa un lenguaje para impresionar al público. Hablan con mucha elocuencia, hablan con un lenguaje que a veces ni la gente lo entiende, pero ellos hablan muy rimbombante, como decimos por ahí, ¿verdad? Queriendo hacer uso de palabras que la gente no entiende, ¿no es? Y también lo que hacen es lisonjear demasiado. Esos también lisonjean mucho. ¿Qué es lisonjear? Según la Biblia, adular. Empiezan a adular a los pastores o entre ellos mismos se adulan. Oh, gran siervo del Señor. Empiezan a adular a la gente. Eso es lo que hacen, adular con grandes palabras. Y usan unas palabras que no se comprenden, no son comprensibles a veces. ¿Por qué? Porque quieren verse bien espirituales, pues. Quieren verse los superiores, los ungidos. Que la gente los mire así. Por eso usan eso. Esa es una característica de un falso ministro, de un falso, como le quiera llamar. Yo le llamo ministro, pero cualquier nombre que le quiera poner. Entonces, las palabras de Pablo a Timoteo fueron claras y precisas. Le ordena que requiera que no enseñe doctrinas diferentes, porque cuando los creyentes son desviados de la verdad y los simples del evangelio, terminan desechando la fe. El evangelio hay que serlo simple, hermanos, claro, preciso, ¿sí? Que sea algo que la gente entienda, que la gente comprenda. No necesitamos usar un lenguaje que la gente no puede entender. Hay que hacerlo claro, no hay que hacerlo complicado el evangelio. Sencillo. Entre más sencillo, más la gente lo entiende y más la gente lo comprende. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 3. Mire lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen ¿qué? Diferente doctrina. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Verso 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe ¿qué? No fingida. 6. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron ¿qué? En vana palabrería. ¿Oyó bien lo que estamos hablando de la vana palabrería? ¿Qué es vano? Algo que no sirve. Algo que no sirve. Palabrería que no sirve, que no funciona. Queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hay gente que usa unas palabras que ni ellos mismos entienden qué significa. Y quieren que la gente las entienda. No, el evangelio tiene que ser sencillo, claro y preciso. Entre más sencillo haga el evangelio, mejor va a ser comprendido por las personas. De esa manera. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa ¿qué? Legítimamente. ¿Oyó bien esa palabra? Legítimamente. O sea, quiere decir que sea la verdad con claridad y con todo lo demás. Lo que dice la Biblia. Eso es usar la palabra legítimamente. El evangelio no es una palabrería de una mente torcida, sino que es poder de Dios para salvación al que cree. De esto se debe preocupar un verdadero ministro de la palabra, en predicar la verdad del evangelio, no en envolverse en vanas palabrerías que impresionen al que oye, pero que son bagazo seco, sin sentido. Hay gente que usted la oye hablar mucho y no dice nada. Al final de cuentas no entendió todo lo que habló. El evangelio tiene que ser claro, sencillo
y preciso, sin tanto rebuscarle tanta vuelta al asunto. Claro, lo que dice la palabra y nada más. Las personas que caen bajo el engaño de los falsos ministros son aquellos que, según la Biblia, no reciben con obediencia la sana doctrina. La palabrería de estos expertos del engaño son para ellos como miel en sus labios y hambrientos de algo nuevo y diferente. ¿Sí? La comen sin saber que pronto se convertirá en amarga hiel en su interior. O sea, eso es lo que para un falso ministro, todo lo que él habla, todo lo que él dice, todo lo que él hace, es lo máximo. Por eso dice que él sabe la miel, todo lo que él habla. Pero no es así. Al final de cuentas va a ser un fracaso para él y un gran daño para él. Segunda de Timoteo capítulo 4, versos 3 al 5. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Ahí está, mire la advertencia. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios, ¿qué? Concupiscencias. Déjenlo ahí un momento, por favor. Sino que teniendo comezón de oír. ¿Por qué cree que hay tantas iglesias grandes, llenas de tanta gente? Porque tienen comezón de oír la palabra, pero no disciernen lo que les están dando. ¿Sí? Dice, hay otro versículo por ahí que dice que se van a amontonar. Hay gente que tiene comezón de oír, que quiere oír de la palabra, quiere oír del evangelio, pero no disciernen, no escudriñan, no analizan que lo que les enseñan, si es bíblico o no es bíblico. Vamos al siguiente versículo. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán, ¿qué? A las fábulas. A las fábulas. Continuemos. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple, ¿qué? Tu ministerio. Lo que ordena el apóstol Pablo hacer a todo el que ministra. Pero tú sé sobrio. En todo. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque los falsos dicen que se van a... Pónganle al anterior, el 4. El 4. El 4, sí, por favor. El 4:4. Y apartarán de la verdad oído y se volverán a las fábulas, dice. Hay gente que se la pasa contando historias, anécdotas y cosas así. Se enfocan más en eso que en enseñar la palabra. Una predicación, un estudio o algo suficiente es que haya una ilustración para alumbrar el mensaje. Pero si le damos tanto interés a eso de las fábulas y a estar contando historias y anécdotas y cosas así, se pierde el sentido de la palabra. Se le está dando más credibilidad a eso que a la palabra. La palabra es la que tiene que estar siempre presente. Siempre. Esa es la que se debe de hablar, la que se debe predicar, y en base a esa es la que se debe de decir las cosas. La quinta característica es egolatría y control. El falso ministro es un ególatra y controlador. El foco de atención de estos falsos ministros no es Cristo, sino ellos mismos. Buscan alabarse y endiosarse, adorarse a ellos mismos como el centro de importancia. A menudo usan frases como que yo hice, yo fui, yo reprendí, yo sané, yo profeticé, etc. Tienen el síndrome del yo-yo, ¿verdad? Porque yo. Pero Cristo no lo menciona. No le dan el crédito a Dios, se lo dan ellos mismos. Cuando empiezan a hablar del yo, que yo hice, yo fui, yo logré, yo quise y todo lo demás. No le dan lugar a Cristo. Por eso es así, de que hablan siempre de esa manera. Estos siempre están buscando una oportunidad para ensalzar su nombre
y su persona. Hablan arrogantemente, llenos de vanidad, les gusta ser halagados por otros. ¿Sí? Les gusta ser presentados como el gran profeta, el gran apóstol, el gran evangelista. Quieren ser presentados de esa manera, como que si fueran artistas. Cuando el único protagonista es Cristo, hermano. Él es el único protagonista. Él es el único que tiene que ser exaltado. Nadie más. Y estos falsos ministros les gusta ser halagados. Entre ellos se halagan entre ellos mismos. Cuando se unen entre ellos. Oh, gran siervo del Señor. Y ahí se echan flores unos a otros. Echándose flores unos a otros. Lisonjeando. Eso. Una persona que es, no voy a decir el nombre, recuerdo una ocasión que yo conozco a alguien de una papelería aquí en Las Vegas y iba a venir uno, supuestamente un gran siervo, un gran apóstol, no sé qué era, aquí a Las Vegas a predicar. Y llega a la papelería, a la librería cristiana, y llega muy arrogante. Me platicó el dueño de la papelería, de la librería. ¿Dónde están mis libros? ¿Dónde está mi material? Tiene que estar aquí enfrente, todo tiene que estar aquí, todo lo mío tiene que estar aquí enfrente, porque yo soy el gran apóstol. Queriendo que todos sus libros estuvieran ahí a la primera entrada. Todo. Esa es la gente que busca ser halagados. Les gusta que la gente los halague, que la gente les eche porras, que la gente les aplauda y a todos les digan que sí. Pero no. Es Cristo el Señor. El único. Solo Él. Nadie más. Entonces, segunda de Pedro capítulo 2, verso 14. Ya estamos terminando. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Estamos hablando obviamente de falsos ministros. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Verso 10, el verso 18, hermano, brinques el 18. Pues hablando palabras infladas, oigo bien, y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. O sea, empiezan a seducir a la gente con toda su palabrería, con todo lo que hablan, con todo lo que hacen. Por eso es importante, yo les dije al principio en la ilustración del billete de 100, es importante conocer nuestra doctrina, nuestras enseñanzas bíblicas verdaderas, para que no seamos engañados. Meternos a conocer la doctrina verdadera de la cual hemos creído y por la cual estamos caminando. El falso ministro desea tener bajo control a todos sus seguidores. Dicen que ellos son los únicos poseedores de la verdad, que ellos son los únicos verdaderos maestros, apóstoles o profetas. Algunos amenazan a sus seguidores inclusive de que perderán su salvación si no son parte de sus grupos u organizaciones. Eso es lo que dicen ellos. Número 6, la última. Las experiencias, óigame bien, las experiencias espirituales son más importantes que la palabra para esa gente. Las experiencias espirituales son más importantes que la palabra. Siempre están hablando de sueños, de visiones, de nuevas visiones, de nuevos sueños, de todo esto. Se enfocan más en eso que en predicar la palabra, que en enseñar la verdad. ¿Sí? Están siempre diciendo que Dios les dio una nueva visión, que Dios les dio un nuevo sueño, que Dios les dio esto. Yo no digo que Dios no hable aún en visiones, en sueños, pero no es muy común que lo haga. Y hay ese tipo de personas siempre están utilizando más eso, enfocándose en sueños y visiones, cosas así, en lugar de enfocarse en enseñar y predicar la verdad de la palabra. Las experiencias espirituales son más importantes que la palabra.
Otra de las características de los falsos ministros es que se encuentran más en meter a la gente en las emociones y las experiencias espirituales que en la verdad de la palabra. Aparentan usar y estar basados en la Biblia, pero solo buscan mover las emociones a los sentimientos en todo tiempo, donde quiera que se paran para que no presten atención a la palabra de Dios. O sea, vuelvo a lo mismo, ellos quieren meter a la gente en el emocionalismo, en la supuesta espiritualidad, meterla en eso, pero que no le presten atención a la palabra. Inclusive, no sé si usted ha escuchado alguna vez, yo he escuchado a muchos, inician a predicar, abren la Biblia, leen un pasaje de la Escritura y nunca hablan de él. Están hablando de otras cosas menos de la base bíblica que leyeron al principio. Empiezan por otros lados y empiezan con eso. Hablan más de experiencias espirituales y tratan de meter a la gente en ese sentido de las experiencias espirituales. Entonces, todo lo que hablan o dicen nada tiene que ver con lo que leyeron de la palabra. Y hablan y dicen, ellos creen y quieren que diga el texto lo que en realidad dice, lo que ellos quieren que diga la Biblia. Tú eres en la palabra. Y hay algunos tan descarados que dicen que son tan así, que dicen que hoy no me preparé para predicar, pero el Espíritu va a hablar. ¿Cuál Espíritu, diría yo? Porque el Espíritu, déjame decirle, el Espíritu Santo no premia haraganes. ¿Oyó bien? No respalda haraganes. Sí, usted tiene el deber de predicar o de enseñar. Usted tiene que prepararse, estudiar, escudriñar para hacerlo. Para hacerlo. No diga que, o hay algunos que hasta abren la Biblia y ponen el dedo aquí, dice el Señor que voy a oír. Y eso es así, eso no es así, hermano. El Espíritu Santo no premia a los haraganes que no quieren prepararse para predicar, para enseñar. Entonces, no debemos de tomar a la ligera las cosas de Dios en ese aspecto. Tenemos que prepararse, hay que estudiar, hay que prepararse para poder exponer lo que vas a exponer. Y asegúrate que lo que se va a exponer venga de parte de Dios. Que sea Dios el que quiera decir eso. Por eso hay que meterse en oración antes de querer preparar algo para servir o para enseñar. Señor, ¿qué quieres hablar? ¿Qué necesitamos oír? ¿Qué quieres enseñarnos ahora? ¿Qué ocupa la iglesia? ¿A quién más le debo de preguntar yo si voy a lo que vaya a enseñar, si no es al Espíritu Santo? ¿Por qué razón? Porque Él es el único que conoce el estado espiritual de la iglesia y la necesidad que la iglesia tiene. ¿A nadie más? En oración, yo debo de meterme en oración y preguntarle al Espíritu Santo, ¿qué necesitamos oír? ¿Qué quieres hablarnos? ¿Qué es lo que ocupa la iglesia? Hablar. Eso es preguntarle a Él. Y Él te va a confirmar, te va a ir guiando y te va a dar luz para que puedas armar tu mensaje o tu enseñanza o lo que tengas que hacer. Pero sí, hay que buscar. El final de los falsos ministros no es nada a desearse. La Biblia habla claramente de su destino y es triste que sus seguidores tendrán el mismo fin. Los falsos ministros no se preocupan por estas advertencias porque según ellos están en lo correcto. Pero si vemos la palabra, mire lo que dice el Señor. Mateo capítulo 7, verso 21 y al 23. ¿Van a poner esa cita? Mateo 7, verso 21 al 23. Mateo. Mire el destino de esta gente. No todo el que me dice que Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Verso 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Déjelo ahí, por favor. Esta gente, póngalo ahí donde estaba en el 22, por favor. Esta gente llegó ante el Señor a presentar su currículum de todo lo que habían hecho en su nombre. ¿Y qué les dijo Cristo? No lo conozco. ¿Quiénes son ustedes? Ve que entonces, cuando la gente se enfoca en querer solamente hacer cosas de señales, de prodigios, o hay gente que cree que porque ya tiene dones espirituales, ya salva. Error. Los dones no te salvan. No te salvan los dones. Ahí está la prueba. Dice que ellos hacían ¿qué? Milagros. Sí, echaban fuera demonios. Y Dios les dijo: no los conozco. Y lo hacían en el nombre de Jesús. ¿Qué te quiere decir eso? ¿Que esos eran qué? Falsos. Por eso les digo que no se dejen llevar. Porque usted mire señales y prodigios y milagros. No, hay que meternos en el colador de la Escritura. Hay que ver al que nos está haciendo. A ver quién es. Para antes de poder aprobar lo que está haciendo. Porque ahí está la prueba. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. ¿Y por qué le dice el Señor que no los conoce? Y lo hicieron en el nombre de Jesús, en tu nombre. O sea, usaron el nombre de Cristo, pero eran engañadores. Eran engañadores. De ahí la importancia de que nosotros debemos de escudriñar la Escritura, meternos a conocer la palabra del Señor, para poder precisamente identificar todo esto. No todo, óigame bien, lo sobrenatural, escúchalo bien, viene de Dios. También el enemigo, óigame bien, hace cosas sobrenaturales. ¿A poco de verdad? Sí, claro que sí. También el enemigo engaña. ¿Por qué creen que los brujos curan a veces? Y las hechiceras. Porque él les da autoridad y poder para hacer. ¿Para qué? Para que aquella persona que recurre a esa gente siga creyendo en ellos y ahí siga encerrado. Y es bíblico que el enemigo hace también milagros falsos. Y si no, recuérdense de cuando Moisés fue a tirarle su varita a la faraón, ¿verdad? Y los magos hicieron también lo mismo, y también las varas de ellos se convirtieron en serpientes. ¿Ah? Entonces, no, ¿qué necesitamos? Discernimiento espiritual, hermanos. Pero más que aparte del discernimiento espiritual como iglesia, ocupamos conocer la palabra. Y este es el ancla que nos mantiene para no ser engañados, la palabra de Dios. Pedirle al Espíritu Santo que nos revele la verdad, que conozcamos la verdad, y de esa manera no vamos a ser engañados. Porque hoy en día Satanás ha tenido éxito en introducir falsos predicadores, falsos ministros, falsos maestros en la iglesia de hoy en día. Por eso ve tantas cosas hoy en la iglesia que si usted se va a comprarlo por la iglesia primitiva, no lo miraba antes. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Y cuál es el fin de todos ellos? Ahí está. No van a entrar, pero la última cita, segunda de Pedro capítulo 2, versos 12 y 13. Segunda de Pedro capítulo 2, versos 12 y 13. Por eso termino. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán ¿en qué? En su propia perdición. Verso 13. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún, mientras comen con vosotros, se recrean ¿en qué? En sus errores. Para ellos son hombres exitosos.
según ellos. Pero mire lo que les espera. Entonces, yo le invito, iglesia, que hagamos lo que hicieron los de Berea, ¿verdad? Dice la palabra que los de Berea que escudriñaban todos los días la escritura para saber si el apóstol Pablo les enseñaba la verdad. Para saber si Pablo, imagínense si el apóstol Pablo les enseñaba la verdad. Entonces nosotros, con mayor razón hoy que hay tanto engaño y tanta falsedad y tanta doctrina y tanta cosa, tenemos urgencia de meternos a conocer la escritura revelada por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para no ser engañados, para no ser desviados. Por eso hay tanta gente, que usted ve mega iglesias grandes, pero con doctrinas falsas, con doctrinas equivocadas. Mucho cuidado con eso, porque al final de cuentas podemos desviarnos. Amén. Los dejo con eso, hermanos. Que Dios les bendiga. Amén.